Buenos días, yo soy Ricardo Mata y hoy les voy a hablar acerca del análisis de varianzas. Es muy normal a nivel de diseño de experimentos que muchas veces queramos determinar si un factor X tiene impacto sobre los resultados de lo que yo estoy estudiando o estoy midiendo. Para esto es que se realiza el análisis de varianza, que básicamente es una técnica estadística que se utiliza para comparar la media de tres o más grupos o poblaciones y determinar si existen diferencias en los resultados de esta medición debido a esa agrupación. Un ejemplo, acá podemos ver que yo estoy midiendo el salario en tres grupos distintos de personas. El factor podría ser el nivel académico de cada uno de los grupos, no sé, la orientación sexual, etcétera, etcétera. Entonces, yo clasifico esas poblaciones por grupos y a la hora de que quiero empezar a comparar las variabilidades entre sus medios o entre sus promedios, es donde empiezo a utilizar la ANOVA. En otras palabras, esta ANOVA me ayuda a saber si hay una diferencia significativa entre la media de los grupos que estoy comparando, por ese factor de comparación que yo definí, o si cualquier diferencia observada es simplemente por el azar. ¿Cuáles son los supuestos para utilizar el ANOVA? El primero es que hay aleatoriedad de las muestras. Hay independencia de las variables, hay una distribución normal de los datos y hay una igualdad de varianza entre los grupos. Vamos a comparar este ejemplo donde se toman cuatro grupos o poblaciones, que para este caso son cuatro métodos de producción distintos, para determinar si existen diferencias significativas en los promedios de cada uno de los tiempos de ejecución de estos métodos. Para cada una de estas poblaciones se van a tomar cuatro muestras aleatorias de estos tiempos de ejecución. Entonces, los datos del experimento serían muestras por grupo, que se conoce como N sub I, 4, poblaciones K, 4, en este caso son iguales, pero N sub I y K podrían ser diferentes, y cantidad total de muestras N. ¿Por qué? Porque si tengo 4 poblaciones y le voy a sacar 4 muestras a cada población, pues 4 por 4, 16. Ok, esto sería la tabla con los datos del experimento, los métodos del A al B y las muestras del 1 al 4 por cada uno de los métodos. Entonces, esto es lo único que yo necesito para hacer el análisis de varianza. Entonces, nos vamos a la parte de datos de Excel, parte de análisis, y la primera opción que me sale es análisis de varianza de un factor. Entonces, me va a pedir los datos de entrada, donde yo selecciono la columna que tiene los nombres de las poblaciones o de los grupos que voy a analizar, más todos los datos que quiero analizar. Le indico que los datos están ordenados por columnas, que la primera fila corresponde a los nombres o a los rótulos de estos grupos a analizar y selecciono un rango de salida de donde yo quiero que el Excel me deposite los datos o los cálculos de la ANOVA. Y le doy a aceptar. Ok, procedamos a analizar la información que nos está entregando Excel para entender esto. Entonces, lo primero que nos hace, perdón, es un resumen donde me indica que estoy analizando 4 grupos, que está haciendo 4 N sub I, recuerden, 4 muestras de cada uno de los grupos, y procede a hacer estos 3 cálculos de datos provenientes de cada uno de los grupos. Con estos cálculos se procede ya propiamente a lo que es el análisis de varianza, que se hace en 2 dimensiones. El análisis de varianza entre los grupos, es decir, entre A y B, B y C, D, etc. Y el análisis de varianza dentro de los grupos. ¿Qué quiere decir esta varianza? En el grupo A porque me dio 6, 8, 7, 8, 7, 9, 10, 8, etc. Esto se hace pues con la técnica de la suma de los cuadrados, que aquí tenemos la fórmula y una fórmula simplificada, pero pues esto te lo hace Excel automáticamente. Entonces nos dice que la suma de los cuadrados entre grupos es de 69.5
y dentro de los grupos es 29.5. Los grados de libertad es la cantidad de poblaciones entre los grupos, o la cantidad de grupos menos 1, entonces los grados de libertad es 3, y los grados de libertad dentro de los grupos sería el total de medidas, que son 16, menos el total de grupos, que son 4. Entonces 16 menos 4 nos da 12. Luego procedemos a calcular el promedio de los cuadrados, que es básicamente la suma de los cuadrados entre los grados de libertad. Como se puede ver acá, 23 y 2.4. Y al final, que este es el factor que queremos llegar, es el número f. En este caso, el número f nos está dando 9.4, que es la división entre el cuadrado promedio entre los grupos entre el promedio de los cuadrados dentro de los grupos. Y también nos están dando un número f crítico o teórico. Entonces, para entender este valor crítico tenemos que ver la curva de distribución de los datos. Y acá es donde yo puedo aceptar o rechazar mi hipótesis. Si el número crítico es esta frontera donde está el área o la región de aceptación del área roja, que es el área de rechazo de la hipótesis. Entonces, como vemos acá donde estaría este 0, lo que tendría que estar es este 3.49. Y como mi f calculado me está dando 9.42, me está dando en el área de rechazo de la hipótesis. ¿Cuál hipótesis estoy rechazando? Esta, que las medias de los métodos no tienen una variación significativa. Por lo que estoy aceptando la hipótesis alternativa, que es que las medias de los diferentes métodos sí tienen una variación significativa. ¿Qué puedo decir al respecto de este ejercicio? Existen diferencias entre los tiempos de ejecución producidas por la diferencia de cada método. Como conclusión, es importante indicar que la ANOVA es una técnica estadística que puede ser de mucha utilidad para el trabajo final de graduación, ya que nos permite diseñar experimentos para comprobar la influencia de un factor de interés en el comportamiento de las poblaciones. Muchas gracias.